Entonces, el teorema del sándwich, que fue lo último que vimos, después Camilo, ¿sí? Porque es harta materia la que vamos a ver hoy día, entonces vamos a quedar muy cortos de tiempo. Sí, lo siento, fallé. Pero mira, si quieres vamos a hacer algo. La siguiente clase, como ya van a ser clases un poco más densas, destinemos unos 5 o 10 minutos antes de la clase, voy a mandar el link y voy a estar conectado. Entonces cualquier consulta que me quieran hacer o conversar, voy a estar disponible. Eso yo creo que es una buena opción. ¿Sí? Así mejor nos tomamos un café o un té y empezamos a hablar de la vida o qué sé yo. Eso voy a hacer mejor, ¿ya? Eso. Para que también haya una relación más que simplemente teorema del sándwich y qué sé yo, entre nosotros, entre todos, ¿sí? Eso es bueno. Entonces, teorema del sándwich. Miren chicos, lo que necesitamos son ingredientes para el sándwich. Van a ser 3 sucesiones. Estas sucesiones tienen que cumplir que a partir de un n0 cumplan estas desigualdades, o sea, se comporten de esta forma. O sea, el A sub n es menor o igual que B sub n y es menor o igual que C sub n para todo n a partir de ese n0. Y lo que dice el teorema es que si las sucesiones de los extremos, o sea, los panes del sándwich, convergen al mismo límite, entonces el jamón, o lo que está en medio, se va a ver apretado por ese sándwich, por esos panes, y por lo tanto va a converger al mismo límite. Eso es lo que dice el teorema del sándwich. No, no, de hecho, incluso en libros de inglés como Sandwich Theorem, ¿sí? Es así, sándwich, ¿sí? Así que así se llama, el teorema del sándwich. Hagamos la demostración, pues. Entonces, a ver, voy a anotar las pistas que tenemos. O el teorema del emparedado. Ahí Nicolás dijo, eso también lo he leído. Sí, 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 el teorema del emparedado. Ese es como el más formal, entre comillas, el más ciútico, ¿sí? Teorema del emparedado. Entonces, a ver, veamos las pistas que tenemos, pues. ¿Qué pistas tenemos? Tenemos que existe un n0. Miren, voy a anotar las 3 pistas que tenemos. Existe un n0 tal que para todo n mayor o igual que n0 tenemos este comportamiento. ¿Sí? Esa es la primera pista. ¿Qué pista también tenemos? Tenemos que la sucesión a su n converge a L. Por lo tanto, eso significa que para todo epsilon positivo, a ver, díctenme ustedes, ¿qué hay? Si yo tengo que a su n converge a L, ¿qué tengo? ¿Qué existe? Existe un n0. Ahí después le voy a poner los primas, ¿sí? Ojo ahí. Existe un n0. A todos les voy a poner n0 y después hay que cambiarlos, porque acuérdense que son distintos, ¿cierto? Tal que para todo n mayor o igual que n0, bien Guillermo, se tiene que el a su n menos L es menor o igual que epsilon. Y también tenemos que la sucesión B C sub n converge a L. Por lo tanto, también tenemos para todo epsilon. También va a existir un n0, que ahí después voy a etiquetarlo distinto, ¿cierto? Tal que para todo n mayor o igual que ese n0, el C sub n menos L es menor o igual que epsilon. Esas son las pistas que tenemos. Esta es la hipótesis. Esta es la pista de que A sub n converge a L. Y esta es la pista de que C sub n converge a L. Y como los n0 existen y dependen del epsilon, la primera existe por hipótesis, no necesariamente son todos iguales. Por lo tanto, al n0 de la hipótesis lo voy a dejar en n0 porque es el de la hipótesis, pero al de los límites le voy a poner prima y prima prima. ¿Sí? No tenemos idea si son o no iguales. Por lo tanto, si yo quiero que esas 3 pistas que tengo acá, estas 3 cosas que tengo acá, se cumplan simultáneamente para poder utilizarlas, ¿cuál es el típico truco que utilizamos la vez pasada? ¿Cuál es el n0 que voy a considerar? ¿O cuál es el natural que voy a tomar? Si quiero que se cumplan simultáneamente. El máximo, ¿cierto? Ya ese truco es archiconocido. Entonces, considerando, porque las quiero usar las 3 pistas, entonces voy a considerar un natural, le voy a poner n0 estrella, igual al máximo, ¿entre quién? Si quiero utilizar las 3 simultáneamente. ¿El máximo entre cuáles? Entre n0, n0' y n0'. ¿Están de acuerdo?
¿sí? Que son los n ceros que tengo acá involucrados. El de la hipótesis, el de la pista de A sub n tiende a L y el de C sub n tiende a L, ¿sí? Entonces, observemos lo siguiente. Por un lado, ¿qué significa que A sub n menos L en módulo sea menor o igual que epsilon? ¿Cómo lo puedo escribir como desigualdad? ¿Entre cuánto está A sub n? Profe, ¿Lo en escucho? la ¿Sí? parte para todo n mayor que n0, en los dos límites de abajo, ¿Ya? eh, Ah, perdón. Sí, también los tengo que poner el prima. Eso era, ¿no? Ahí y ahí. Ahí sí. sí, sí. Eso. Profe, Sí, una lo escucho, duda, sí. ¿no sería n0, así como ahí considerando n0 igual al máximo de n0 prima, n0 prima prima? ¿No sería ese el que, porque el que No, elegimos? porque el n0 solito es el que tenemos en la hipótesis. Entonces, lamentablemente, en el teorema está el n0 ocupado. Por eso no lo puedo ocupar. Por eso no le puse n0 acá, porque no puedo asumir que el n0 del enunciado es el mismo que el máximo. Ya. Distinto es si en el enunciado, por ejemplo, si hubiéramos puesto así, hubiéramos puesto 3', ahí sí, pues ahora yo tomo el n0 solo, sin el asterisco, y pongo acá prima, por ejemplo. Y aquí hubiera sido prima. ¿Sí? Pero el enunciado lo tiene ocupado. El enunciado ya tiene ya el n0 ocupado, entonces no lo puedo volver a ocupar. Por eso puse el asterisco. Ya. ¿Sí? Solo por eso. ¿Sí? Entonces, lamentablemente el enunciado nos comió una letra que siempre ocupábamos. Así que por eso le cambié acá, le puse asterisco. ¿Sí? Nada más que por eso. O le pueden haber puesto simplemente un n mayúscula. Solamente yo estoy ocupando n ceros con símbolo arriba para que nos vayamos acostumbrando siempre a la misma definición, pero en algunos libros incluso, en vez del n0, por ejemplo, ponen n mayúsculas, así. Dicen n mayúscula, tal que para todo n mayor o igual que n mayúscula, bla. ¿Sí? Es cosa de gusto nada más. Yo simplemente ocupo el n0 porque, bueno, en el apunte está el n0, para que también sea común de ustedes cuando lo lean. Y en las pautas está el n0, y siempre ocupamos el n0 acá. Es nada más que por eso. Eso. Díganme, chicos, el AN, ¿entre cuánto y cuánto está? Si en módulo menos L es menor o igual que epsilon. ¿Seguro, Martín? ¿Solo así? ¿Y el L? Ajá. Acuérdense del intervalo, ¿sí? Cuando yo digo A sub n menos L menor o igual que epsilon, en el fondo estoy diciendo que tengo el L ahí, tengo L menos epsilon, L más epsilon, y en ese intervalo caen todos los AN, tales que el N tiene que ser mayor que el N0' en ese caso. Entonces, los términos A sub n, a partir del N0', caen en el intervalo que tiene a los L menos epsilon y los L más epsilon. ¿Están de acuerdo? Lo mismo pasa con Cn. Con Cn yo tengo el L más epsilon y tengo el L menos epsilon. Así que lo voy a escribir así porque así va a ser más fácil de ocupar con la pista que nos está dando el enunciado. Nada más que por eso. Entonces, a ver. Díganme ustedes. Los escucho. Por un lado, voy a poner acá, se tiene dos puntos. Ahora, para todo n mayor o igual que ese n0, que es el máximo, miren lo que voy a tener. Se va a cumplir que L menos epsilon es menor o igual que A sub n, pero ¿cómo era A sub n con respecto a B sub n? Por hipótesis, por enunciado. ¿Qué cumplen las sucesiones? Menor o igual. Bien, Camilo. ¿Y cómo es el B sub n con respecto al C sub n? Menor o igual. ¿Están de acuerdo, no? ¿Y el C sub n cómo es con respecto a L más epsilon? Menor o igual. Bien, Camilo. Lo copiamos y pegamos, ¿cierto? Perfecto. Así, ¿qué puedo tener? ¿Entre qué valores está B sub n? Ajá, entre L menos epsilon y L más epsilon. Y esto se cumplía para todo epsilon. ¿Se acuerdan o no? Que así lo tomamos, porque todos tienen para todo epsilon. Para todo epsilon. Por lo tanto,
Y la primera, de hecho, no depende del epsilon, así que es mucho mejor. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? B sub n, ¿a cuánto tiende? A L. ¿Sí? Y eso es todo. Ese es el teorema de... ¿Cómo se llama este? Es el teorema del sándwich. Esa es la demostración. Bonito, ¿no? Como pueden ver, es bastante cortita, pero los detalles son lo importante. O sea, los detalles importantes acá están en tomar, por ejemplo, el clásico máximo entre determinados naturales, y a partir de ese máximo se cumplen todas las pistas que uno tiene. ¿Ya? Y como se cumplen todas las pistas que uno tiene, uno puede ocuparlas simultáneamente a partir de ese instante. ¿Y cuál es el instante que estamos ocupando? Estamos ocupando el instante n0 asterisco, que corresponde al máximo entre estos n0, que son los instantes que teníamos como pistas. ¿Ven? Eso de considerar el máximo es de verdad muy usual, así que esa técnica la van a ocupar mucho. Profe, Lo escucho, lo escucho. si yo quiero escribir la definición ahora para, o sea, de convergencia para B sub n, tengo que utilizar el n0 asterisco. Exactamente, Ah, ya. exactamente. ¿Sí? Si quieres concluir eso con la definición, lo que estaríamos concluyendo es esto. Tendríamos, voy a ponerlo en rojo, tendríamos para todo epsilon positivo, existe un natural, que en este caso era el n0 asterisco, tal que a partir de ese n0 asterisco, ¿qué sucede? Sucede que el B sub n menos L es menor o igual que epsilon. Y esa es la definición de convergencia. ¿Sí? Esto en el fondo es sí solo sí, el B sub n se va a L. ¿Ven? Este es el natural que utilizan ahora, el n0 asterisco. Ese es el que existe. ¿Se entendió? ¿Dudas, consultas? Los escucho. Angélica, Miguel, Cristian, Camila. Sí. ¿Estamos bien? Francisca, Kevin, ya todo ok. Ya vamos bien, vamos bien. Ya, listo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Voy a dejarlo hasta por aquí para que copien. Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar el teorema del sándwich. Ejemplo. Siempre los ejemplos ayudan, ¿cierto? Entonces, el ejemplo que vamos a ver es, demuestre, un ejemplo cortito. Igual la clase de hoy es la clase del sándwich. Vamos a utilizar sándwich casi todo el rato, así que vamos a practicarlo bastante, ¿ya? Para que no se preocupen. Pero voy a hacer un ejemplo igual. Demuestre que la sucesión Sn igual a n factorial dividido n a la n es nula. Aquí bien dice que está excelente. Bien, Angélica dice todo bien. Perfecto. Sí, sí, no, de hecho esta materia es súper entretenida. Lo chistoso, eso sí, es que tenemos una buena y una mala noticia respecto a la materia. La buena noticia es que el lunes es feriado, y la mala noticia es que la semana que viene tenemos la semana de descanso, así que no nos vamos a ver hasta una semana más. No van a tener cálculo una semana más. Esa es la mala noticia. O algunos van a descansar de cálculo. Sí, acuérdense que la semana que viene no hay clase, ¿sí? Acuérdense de eso. La idea es que puedan estar con su familia o en la casa, poder descansar, etcétera, y ponerse al día, leer la materia, reposar, etcétera. Exactamente. Entonces, miren, Verdark, la dejo ahí. Entonces, eh, no es el dónde, sino el cuándo. Ya, chicos, miren, ¿cómo debo demostrar eso que es nula? ¿Debo probar qué cosa? Por demostrar que, si quiero probar que es nula, ¿a cuánto debe converger? Ahí ya Camilo disparó, muy bien. Debe converger a cero, debe tender a cero, ¿cierto? Debe tender a cero. Entonces lo que voy a hacer, bueno, como el ejemplo viene después del teorema del sándwich, vamos a tener que usar el teorema del sándwich. Entonces, lo primero que voy a hacer es tener que acotar esta sucesión por dos lados. Porque el teorema del sándwich, ¿qué nos dice? ¿Cuántas sucesiones tienen que aplastar
a la que voy a tomar. 2. Tiene que haber una A sub n y tiene que haber una C sub n. Una que acote por abajo y una que acote por arriba. La tapa de abajo, la tapa de arriba del sándwich. ¿Sí? Entonces, mi jamón, o queso, o palta, o lo que quieran, va a ser esta sucesión. Por lo tanto, esa sucesión va a estar al medio. Esa sucesión va a estar al medio y debo ser capaz de acotarla. Entonces, por abajo, ¿cuál es el más fácil que puedo utilizar? Si quiero que tienda a 0. ¿Cómo deben ser las sucesiones de los extremos? Constante igual 0, ¿cierto? Porque las sucesiones de los extremos tienen que tender a 0. Y como el n es un natural, yo sé que esa sucesión por abajo está acotada por 0. Ahora lo que importa es ver cómo está acotada por arriba. Y alguien ya tiró ya por cuánto vamos a acotar. ¿Cierto, Cristian? Muy bien. Entonces vamos a ver por qué es así. Entonces miren, ¿qué es n factorial? Es 1 por 2 por 3. ¿Hasta cuánto? Lo escucho también. Hasta n, ¿cierto? Hasta n. Entonces, esto va a estar hasta n. Y abajo n a la n, ¿qué es? N por n por n, ¿cuántas veces? N veces, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, bueno, me va a faltar acá, de hecho lo puse mal. Déjenme un poquito. Esto es n, ahí sí. Ya, entonces miren. N partido n es 1. 3 partido n lo voy a tomar como un factor. 2 partido n lo voy a tomar como un factor. Y voy a tomar el 1 partido n. Entonces, ¿cómo es el 2 partido n con respecto a 1? ¿Mayor o menor? ¿Cómo es el 2 partido n? ¿Es mayor o menor que 1? Menor que 1, ¿cierto? Bueno, el 1 es mayor que eso, ¿cierto? Entonces, eso es menor o igual que 1. ¿Cómo es 3 partido n? Menor también. Bueno, y el n partido n es menor o igual que 1. Entonces, lo que voy a hacer es poner 1 partido n por 1. Acoté todos por 1, por la derecha. Y ahora, díganme, ¿a cuánto tiende 1 partido n? Cuando n tiende a infinito. Tiende a 0. Por lo tanto, por el teorema del sándwich, ¿a cuánto tiene la sucesión en cuestión? Por teorema del sándwich, Sn partido n a la n, perdón, n factorial tiende a 0, es decir, es nula. Y eso es todo. Listo. Eso es todo. Acá, con el teorema del sándwich, hay que tener muy buen ojo. Muy buen ojo. ¿Por qué? Porque miren, alguien me puede decir esto. Profe, ¿por qué no acotó por la derecha por 1? Porque pueden poner esto. Miren. Alguien me puede decir esto. Y está en lo correcto. Ojo, no está equivocado. Alguien me puede decir eso. ¿Eso se cumple, sí o no? ¿Se cumple o no? La sucesión del medio, si la extiendo como lo extendí acá arriba, perdón, que el lápiz quedó muy chiquitito ahí sí, si la extiendo como está acá arriba, efectivamente, todos los términos lo puedo acotar por 1. Entonces yo puedo utilizar el 1 acá. ¿Cuál es el problema? Es justamente el que dice Cristian. Si yo pongo el 1 acá, no puedo ocupar sándwich, porque el sándwich necesariamente, las sucesiones de los extremos tienen que tender al mismo a ver, de nuevo. A ver, si yo pongo el 1 acá, igual estoy bien, estoy en lo correcto. ¿Por qué? Porque si pongo el 1, lo que estoy haciendo es acotar a todos por 1. Y si todos son menores o iguales que 1, entonces el producto de todos ellos va a ser una cota por arriba,
Y 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 sigue siendo 1. Así que yo puedo poner acá el 1. ¿Cuál es el problema? El problema es que si quiero ocupar sándwich, para ocupar sándwich necesariamente debo considerar dos sucesiones en los extremos, de tal forma que ambas converjan al mismo límite. Pero la sucesión de la izquierda tiende a 0 y la de la derecha, ¿a cuánto tiende? A 1. Entonces no me sirve sándwich. Entonces debo ser capaz de tener buen ojo y acotar de buena forma. Por ejemplo, puede ser que Camilo me diga o en su prueba haga esto. Por ejemplo. ¿Eso está bien o está mal? Si pone 2 partido n. Si Camilo hace eso, ¿está bien o está mal? Está bien, porque ahí simplemente lo que hizo Camilo fue considerar el 2 partido n como el que va a dejar y todos los demás lo acotó por 1. Y lo bueno que hizo Camilo con eso es que de todos modos esa sucesión converge a 0. Así que igual sirve. O sea, las cotas que elijan no necesariamente va a ser la misma cota para todos los estudiantes. Puede que alguien tenga mejor ojo que otro, puede que alguien elija una cota mejor que otra. Lo importante es que las cotas que elijan cumplan con que sean sucesiones que converjan al mismo límite. Lo escucho, Camilo. A ver qué dice. Ah, no, ahí tendrías que haber probado que la sucesión n a la n no, tiende a infinito, es no convergente. Sí, esa es más compleja aún. O sea, en el control lo puedes probar. Lo puedes probar. ¿Sí? Ah. Sí, pero me da la impresión que esa cota es muy gruesa. Me da la impresión que esa cota es muy, muy gruesa. Y no sé si está en el apunte esa propiedad. O sea, esa. Me da la impresión que no. Pero no tengo la justificación ahora mismo para decirte que no ha sido un rotundo. Déjame verlo y te digo, mejor. ¿Sí? Me da la impresión. Mejor no quiero arriesgarme y decirte algo que después puede que esté mal. Así que mejor déjame verlo y te lo digo. ¿Ya? Mejor. Pero siempre intenten buscar ojalá lo más fácil posible, ¿ya? Para que no se compliquen ni tampoco tengan problemas con la corrección después, ¿sí? Así que eso, o sea, ¿cuál es la palabra clave del sándwich? ¿Cuál es la palabra clave de esta materia? La palabra clave va a ser, más bien el verbo clave va a ser acotar, efectivamente, Camilo, acotar, acotar y acotar. Esa es la clave, ¿sí? Acotar, 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 que el mundo se va a acabar. Esa es la clave de esta semana, acotar. Y como queremos acotar, lo que vamos a ver ahora son unas desigualdades del señor Bernoulli, que nos van a ayudar bastante, porque Bernoulli lo que nos permite es acotar. Así que por eso es que vemos las desigualdades de Bernoulli. Solamente las vemos para tener nuevas herramientas a la hora de tener que acotar. Entonces, ahora vamos a ver las desigualdades de Bernoulli, que como les subí en el archivo, vamos a ver solamente la desigualdad 1 y la desigualdad 2. La desigualdad 3 no va a ser evaluada, ¿sí? Pero obviamente yo les recomiendo leer todo el apunte, ¿sí? Mejor que sobra que falte materia en su cabeza. Eso es bueno. Siempre es bueno leer, informarse, comunicar. ¿Sí? Es súper importante, como dice Cristian. Entonces, miren, el objetivo acá, como ya dije, objetivo, acotar. Acotar. Ese es el objetivo, acotar. ¿Y cuál es el objeto que vamos a acotar? El objeto a considerar siempre va a ser, el objeto va a ser expresiones de esta forma.
1 más h elevado a n. Y para ese objeto van a existir desigualdades. Va a existir la Bernoulli 1, Bernoulli 2 y Bernoulli 3. La tercera, no evaluada. La 1 y la 2 las tenemos que ver. Y son muy divertidas. ¿Ya? Entonces vamos a ver de qué se tratan estas desigualdades. De hecho, creo que ustedes en álgebra ya vieron una. En inducción. ¿Sí? Muy probablemente las voy a enunciar las tres, Camilo. Muy probablemente. La demostramos por inducción, dice Guillermo. Exactamente. Eso me ayuda mucho porque así no la tengo que demostrar acá y seguimos nomás. Muy bien, muy bien. Gracias, Guillermo. Entonces, la 1. La 1. Bernoulli 1. Bernoulli 1. ¿Qué dice Bernoulli 1? Dice que para todo n natural y para todo h mayor que menos 1, porque ellos utilizan después que h más 1 es positivo, ¿cierto? Para el paso de n más 1. En física también. Ah, bueno, me gusta eso. Bien. 1 más h a la n es mayor o igual que 1 más n por h. Esta es la Bernoulli 1 y demostración por inducción ya hecha. Muy bien, gracias por ese pase gol. ¿Sí? De todos modos, en el cuaderno donde tengo acá el apunte, o sea, mi planificación, mi punteo de cosas, dice ejercicio de los estudiantes. Lo había dejado ya para ustedes. Ya. Entonces, esta propiedad nos va a permitir acotar y ocupar sándwich en algún instante. Entonces, vamos a utilizar ejemplos para entender cómo utilizar estas desigualdades de Bernoulli. No Bernoulli, Bernoulli, ¿cierto? Entonces, ejercicios. Vamos a hacer el primero. Tururú, 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 tururú. Bien, el primero dice que vamos a estudiar la sucesión Q a la N. Entonces, el primer ejercicio es estudiar si Sn es Q a la N con Q fijo, con Q un real fijo. Entonces, estudiar la sucesión Sn. ¿Sí? Estudiar la sucesión. Entonces, veamos. Nos vamos a ir por casos. ¿Sí? Entonces, primer caso. Y el primer caso, de hecho, es el más importante. ¿Sí? Porque el segundo se va a deducir del primero. Entonces, miren, voy a tomar el Q. Como el Q es un real, lo voy a tomar por sectores. Entonces voy a decir sea Q entre 0 y 1. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Y esto, chicos, es lo que vamos a ocupar mucho hoy día, así que atentos. Si Q es un valor entre 0 y 1, por ejemplo, Q puede ser un medio, Q puede ser un quinto, Q puede ser un décimo, sí, ¿cierto? Y el un medio, ¿cómo lo escribí? Como 1 más 1, ¿no? Un quinto, ¿cómo lo puedo escribir? Como 1 más 4. El un décimo, ¿cómo lo puedo escribir? Como 1 más 9. O sea que Q, ¿cómo se puede escribir entonces? Como 1 partido 1 más H. ¿Sí? Con H un valor positivo. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, ese truco se ocupa mucho, ¿ya? Y ese truco lo vamos a ocupar casi toda la clase. Así que atentos con ese truco. Entonces, luego, ¿qué pasa si yo hago Q a la N? Q a la N es 1 partido 1 más H a la N.
Pero yo sé que 1 más h a la n tiene una desigualdad, que es la de Bernoulli, que se comporta de algún modo con esa expresión, con 1 más nh. Pero esa expresión, 1 más nh, según la desigualdad de Bernoulli, ¿cómo es? Es más chica, ¿o no? Entonces, si yo el denominador lo achico, ¿qué pasa con la fracción total? ¿La acoto por la derecha o por la izquierda? Si el denominador se achica. ¿La fracción crece o decrece? Si el denominador es más chico. Crece, ¿cierto? Entonces acá me queda así, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Si el denominador se hace chico, la fracción crece. Es como, por ejemplo, si tienen un medio, perdón, pésimo ejemplo de un medio, si tienen un octavo, y yo achico el denominador, por ejemplo, digo 5, el 1/5 es más grande que un octavo. Y si yo sigo achicando, por ejemplo 2, se sigue agrandando la fracción. O sea, a medida que yo achico el denominador, la fracción va creciendo. Y el 1 más nh es una expresión más pequeña que el 1 más h a la n. Por lo tanto, la fracción crece. Así que estoy acotando por la derecha. ¿Sí? Estoy acotando por la derecha. Ahora, ¿cómo es q a la n en general? ¿Q a la n es una expresión positiva o no? Q a la n Q a la n, ¿cierto? ¿Están de acuerdo que es mayor o igual que 0, cierto? Sí, cierto, porque el Q lo tomé en 0,1, así que el Q es positivo y algo positivo elevado a n sigue siendo positivo. ¿Y por qué puso un 0 acá? ¿Por qué el profe puso un 0 ahí? ¿Qué es lo que quiere ocupar el profe? ¿Qué quiere ocupar? Si estoy acotando por la izquierda y derecha, quiere ocupar el teorema del Chadwick, o sea, perdón, el del sándwich, ¿cierto? Quiere ocupar el teorema del sándwich. Entonces, ¿qué pasó con la sucesión de la derecha? ¿A cuánto tiende? Esa sucesión tiende a 0. Si alguien no lo ve, bueno, le sugiero que ponga más brillo a la pantalla. No, si alguien no lo ve, divida arriba y abajo por n. Eso es clásico igual en límite, ¿cierto? Entonces acá les queda 1 partido n dividido 1 partido n más h. ¿Y a cuánto tiende 1 partido n cuando n se va a infinito? Esto se va a 0, y el h es un valor positivo mayor que 0, así que esto en el fondo tiende a 0. ¿Sí? Eso también sirve, ¿cierto? Pero quería ocupar explícitamente Bernoulli. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, Sofía? Ah, ya, mira. Esta sucesión de acá, la que estoy marcando, dijimos que tendía a 0. Aquí hay dos formas de verlo. Como también hay, como en clase no alcanzamos siempre a ver todo, eso pasa en todos los cursos, yo les sugiero, déjenme buscar el apunte, que donde lo tengo, acá está, que acuérdense que tienen que leer igual el apunte. Entonces miren, en la página, déjenme ver, en la página 160 dice límites importantes. Y el límite importante que hay ahí es de polinomios. Y dice que si yo tengo dos polinomios, o sea, tengo una fracción con polinomios, y el polinomio del numerador tiene grado menor que el del denominador, entonces cuando yo lanzo el límite, eso se va a 0. Pero si eso no se entiende, basta con hacer esto, miren. Tú tienes 1 partido 1 más nh. Entonces lo que uno hace es amplificar por 1 partido n. Y con eso te queda esto, te queda 1 partido n dividido, ¿cuánto es 1 por 1 partido n? 1 partido n más, y el n que está acá se va, porque te queda n partido n, te queda solamente el h. Y cuando el n tiende a infinito, cuando el n se va a infinito,
¿cierto? Cuando el n crece, ¿qué pasa con la expresión 1 partido n? Esa sucesión probamos que era nula, ¿te acuerdas, Sofi? Entonces esa se va a 0, esa se va a 0, y te queda 0 partido h, que sería 0. Así que efectivamente esa tiende a 0. ¿Sí? Y estamos listos, ¿no? Porque si Profe, lo... una duda. ¿Qué pasó? Escucho. Se puede decir que acotar ahí, o sea, sacar el 1 y después acotar y después decir que n por h, o sea, quitar el h para llegar a 1 partido en n nomás, Mm, para llegar a 1 partido en n, que eso sea... No, ahí no necesariamente porque el h dijimos que era ahí no- mayor que 0 y puede que el h sea menor que 1 y el h sea grande. O sea, cuando el recíproco es chico, el h es grande. Entonces el argumento correcto sería, está bien la idea, tú quieres llegar a esto. sí. Entonces lo que uno podría decir, en el fondo sería esto mejor. Y se ahorra toda esa lata. Por ejemplo, o sea, todo eso hace así. Entonces uno puede Mm, decir que esta es nula y esta es acotada. mm, No, esta es convergente. Y cuando es convergente, en el fondo convergente implica acotada, ¿cierto? Y una nula por una acotada es nula. Y ahí ganaste. ya, ¿Sí? Eso. ya sí. Sí, porque por ejemplo el h, imagínate que sea el h, por ejemplo, 10 elevado a 10. Entonces cuando tú haces este recíproco te queda al final, o sea, 1 partido 10 elevado a 10 te queda 10 elevado a 10, es como grande. Entonces pueden haber h's que te perjudiquen ese argumento o que te lo puedan bajar décima en algún instante. Así que mejor basarte solamente en los teoremas que hemos visto. Entonces ahí pone, por ejemplo, acotada por nula y ganaste. O también arquimidiano, efectivamente. ¿Sí? Efectivamente. Sí, porque ahí tu h sería el epsilon o sería el x. Exacto. ¿Sí? Pero se dan cuenta que igual hay argumentos, o sea, como pueden ver en la prueba, muy probablemente van a haber soluciones súper distintas porque cada uno puede optar por caminos distintos para llegar al mismo puerto. ¿Sí? O sea, no hay una única solución. De hecho, acá yo lo hice de la forma más fácil que se me ocurrió, que está distinto que el apunte, si se han dado cuenta. ¿Sí? Entonces hay muchos tipos de solución y la que más le acomode es la que pueden utilizar. Así que, con tal de que siempre ocupen argumentos correctos, está todo bien, no hay problema. Y ganaron, ganaron. Porque entonces por sándwich, ¿qué pueden decir por sándwich? Por sándwich, Qn tiende a 0, Qn tiende a 0, y eso. Pero Qn tiende a 0 cuando Q, ¿entre qué valores está? Entre 0 y 1. ¿Sí? Eso tenemos el primer estudio. Entre 0 y 1. ¿Se entendió? ¿Sí? Bastián, Benjamín, Camilo, Francisca, Sofi, Valentina, Naito, ¿todo bien? Ya. Sigamos nuestro estudio. Ya, todo bien, bacán. Ya, sigamos. Vamos bien, vamos bien. Ven que se divertía esta cuestión, a mí me divierte. Me divierte sobre todo porque los estudiantes en general entregan aportes súper buenos en términos de que algunos pueden acotar mejor, otros pueden acotar quizás mal, pero igual la idea está buena. O sea, mal me refiero con que la cota sea más gruesa, pero de todos modos que lleguen a la solución. Así que acá nos vamos a encontrar con muchas opiniones dispersas que igual van a ayudar mucho porque en el fondo permiten ver que uno puede acotar de formas distintas, ¿sí? Lo importante es llegar a una sucesión que converja a cero, eso es lo importante, porque queremos ocupar sándwich, ¿ya? En este caso. Entonces, miren, ahora, si yo tomo Q entre menos 1 y 1, entonces se deduce de lo anterior, que Qn va a 0, pues el módulo de Q a la n, ¿a cuánto converge? O sea, el módulo de Q a la n, perdón, el módulo de Q, perdón, el módulo de Q, ¿entre qué valores está? Si Q está entre menos 1 y 1, el módulo de Q entre cuánto está? 0 y 1. Entre 0 y 1. O sea que en el fondo este valor con módulo entró en el mismo caso anterior. Y sabemos que cuando
el valor que estoy elevando a n está entre 0 y 1, ¿a cuánto converge eso? Converge a 0, ¿no? Por el punto anterior. Porque ahora el que estoy elevando a n, acá en el punto anterior era un q, pero lo importante es que no es la letra, sino que lo que hace la letra, o lo que hace el objeto. Entonces acá, mi objeto ahora es el módulo de q, y el módulo de q es un elemento que está en el intervalo 0, 1. Por lo tanto, ese objeto, si lo elevo a n, ¿cierto? Eso tiende a 0, porque en el punto anterior ya probamos que todos los objetos que están en 0, 1, cuando elevo a la n, se van a 0. Luego, así, la sucesión q a la n es nula, y por tanto, q a la n es nula. Y esto de acá, me hinteé, y esto de acá lo tengo anotado, este es el teorema 9.2, parte 1 del apunte. ¿Sí? Así que ojo ahí, ese teorema es el 9.2 y es el teorema que habla de la suma de nulas, suma de acotadas, etcétera, si no me equivoco, que en el apunte está mucho más completo y que está en el 9.2. Así que ahí les dejo el hint para que lo lean. Y dice justamente, dice que si la sucesión es nula, sí solo si la sucesión con módulo es nula. ¿Sí? Eso es todo lo que dice el teorema. Así que, sí. O sea, yo puedo tener una sucesión convergente, Ya. ¿necesariamente todas las que no son convergentes son divergentes? Sí, cuando tú dices la palabra divergente, va a ser equivalente a decir no convergente. Entonces, la sucesión, por ejemplo, -1 a la n, esa no es convergente. Exacto. Entonces, ¿es divergente? Es que cuando estábamos con Gaspar viendo un Ah, ya te ejercicio, entendí, me acuerdo que... Camilo, Lo siento. Ya te entendí. Me colapsé mentalmente. Ya, ahora sí. Cuando uno dice divergente, cuando uno dice que una sucesión diverge, es porque su límite tiende a infinito. Ahí sí. ¿Sí? Ah, Eso, sí, lo siento. ya. Sí, tiende a infinito. ¿Sí? Ya sea más infinito o menos infinito, entonces esas son sucesiones divergentes. ¿Ya? Y cuando la Entonces, no solución es no necesariamente... convergente, es porque simplemente va a ser oscilante, o va a ser, por ejemplo, como el -1 a la n. Sí, gracias Camilo, Ah, ¿sí? ya. Sí. De hecho, el -1 a la n va a ser súper importante para nosotros porque es como el ejemplo clásico de una sucesión que es acotada, pero que no es convergente. ¿Cierto? Porque Ya. -1 a la n está acotada por 1, pero no converge. Ujú, Exactamente. Y el entiendo. -1 a la n también es el típico caballito de batalla que nos sirve para decir justamente lo que nos dijo Camilo, que convergente no es lo mismo que divergente, así que lo siento, sí. Sí, cuando diverge una sucesión estamos diciendo que se va a infinito, que se dispara. ¿Ya? Eso es divergente. ¿Y cómo se llama? ¿Tiene nombre así como si no es convergente ni divergente? ¿O solo se llama Mm, sucesión no convergente ni Sí, divergente? solamente es no convergente. De hecho, en particular la -1 a la n, cuando va Ujú. intercalándose entre valores, por ejemplo, -1, 1, -1, 1, -1, 1, a veces se les llama oscilantes. ¿Sí? Porque oscila entre el -1 y el 1. ¿Sí? Ya. Eso. Sí, gracias Camilo. Sí, buena pregunta. Gracias, profe. Ok. École, estamos bien. Entonces tenemos el estudio para los Q entre -1 y 1. Estamos impeque hasta ahí. Y ahora nos quedan para los Q que están fuera de ese intervalo. Entonces, veamos ahora ese estudio. Para Q entre menos infinito y -1, unión el 1 y el infinito, se tiene que 1 partido Q va a estar en -1 a la 1, en -1,1. ¿Están de acuerdo? Porque si el Q está en esos extremos, entonces su recíproco va a caer en ese intervalo. ¿Sí? Por ejemplo, si el Q está, no sé, en el -1000, entonces 1 partido Q va a valer -1 partido 1000. Así que va a ser
menor que menos 1 y mayor que menos 1 y menor que 0. ¿Sí? Lo mismo que si Q vale 1.000.000, entonces 1 partido Q, que sería 1 partido 1.000.000, va a ser mayor que 0, pero menor que 1. ¿Y por qué hice eso? Porque yo sé qué pasa en este intervalo, porque está estudiado en el intervalo anterior. Entonces, ¿qué pasa cuando yo elevo a la n ese término, 1 partido Q, cuando tomo esta sucesión? ¿Cómo es esa sucesión? ¿Es una sucesión nula o no? ¿Están de acuerdo? Porque el 1 partido Q está entre menos 1 y 1. Y cuando elevo a la n, si el objeto está en ese intervalo, por el punto anterior, entonces esa sucesión va a ser nula. Por lo tanto, es nula. Y por lo tanto, No entendí. No entendí, porque nula. Eso. por esto anterior, mira. Ese es tu objeto, 1 partido Q. Ya, ese objeto es mudo, ¿sí? Es mudo, solamente está ahí. Ese objeto pertenece al intervalo menos 1, 1. ¿Cierto? Ujú. Ahora, los objetos, independientemente de la letra, ve lo que es mudo, es los objetos que están en ese intervalo, cuando ese objeto sirve como base de la sucesión que se eleva a la n, entonces esa sucesión es nula. Ahora Ah, bien, ya, porque es que antes había sido Q y ahora es 1 partido en Q, da lo mismo, exactamente, es una etiqueta nomás. exactamente, por eso que no hay que confiarse en cómo están escritos, sino que es qué son en el fondo. Lo importante es el qué son y no el cómo están etiquetados, ¿sí? Entonces lo importante siempre es el objeto, ¿ya? Entonces en este caso, esta es tu base ahora, esa va a ser tu base. Y esa base lo voy a elevar a n, ahí está. Y esa Ujú. sucesión que se forma así es nula por el punto anterior, porque ahora tu base, el objeto en cuestión, está en ¿dónde? En el menos 1,1. ¿Bien? Ya, sí. Eco. Entonces ahora, si la sucesión es nula, entonces el recíproco de esa sucesión, o sea, ahora el Q a la n, porque ese es 1 partido Q a la n, ahora el Q a la n es no convergente. Y ese fue un golazo, ¿no? ¿Están de acuerdo que ese es un golazo, no? Decir que si la sucesión es nula, el recíproco, entonces no convergente. Ese es un gol. Y como es un gol, eso hay que demostrar. Entonces, lo vamos a demostrar. Están en la punta, así que ustedes después lo pueden ocupar en las pruebas, pero yo no lo demostré en clase. Así que me parece una bonita demostración para hacer. ¿Sí? Entonces voy a poner acá bonus, solamente para practicar la clase anterior. Entonces miren, el bonus dice, proposición, dice, Sn nula implica Sn recíproco no convergente. ¿Sí? Ese es el gol que ocupamos, pero como es un gol lo vamos a probar, ¿ya? Lo vamos a demostrar. Demostración. Demostración. Supongamos que 1 partido Sn es convergente. Si supongo que es convergente, ¿qué método de demostración estoy ocupando? Por contradicción. Muy bien, Arturo. ¿Están de acuerdo o no? Estoy contradiciendo lo que debo probar. Lo que debo probar es que no es convergente, entonces estoy suponiendo que lo es. Ya. Si es convergente, entonces, ¿qué implica convergente? ¿Cómo es 1Sn entonces? Convergente implica acotada, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo es la sucesión Sn por 1 partido Sn? Si la Sn es nula,
y la 1 partido Sn es acotada. ¿Cómo es esa sucesión? Es nula. Y eso es una contradicción. ¿Dónde está la contradicción? Así lo escriben los libros. Yo de adrede puse esto porque quiero que ustedes me digan por qué es una contradicción. Dije que era nula, pero en realidad esto, ¿a qué es igual? Sn por 1 partido Sn a 1. Entonces, ¿a cuánto converge la sucesión constante 1? Converge a 1. Pero por otro lado, yo dije que era nula. Y si dije que era nula, ¿a cuánto debía converger? A 0. Y 1 es distinto de 0, porque los límites tienen que ser iguales. Entonces eso no puede pasar. ¿Sí? Por un lado, la sucesión converge a 1, pero por otro lado, por teorema, la sucesión debe ser nula, porque estoy multiplicando una nula por una acotada. Ahí está la contradicción. ¿Se entendió? Por eso dije que la demostración es cortita, pero es bonita porque permite practicar lo que vimos en la clase pasada. Así Profe, que, una duda. sí, sí. Nosotros vimos aquí definición de que era no convergente, así como escrito así con cuantificadores, o No, eso no lo vimos. no, Ah, ya. solamente escribimos la definición de convergente y la de no convergente es negar todos los cuantificadores. Entonces sería, existe un epsilon tal que para todo Ah, ya. n0, bla, bla, bla. ¿Sí? Ya, en la nega, ya. Que creo que con Gaspar hicieron uno así, ¿o no? Parece que tuvieron que negar los cuantificadores. Sí, Sí. por eso. Bien, pues chiquillos, ¿les gustó la demostración o no? Del bonus. Si se dan cuenta, es ocupar lo que hemos visto en la clase pasada, en la del bonus. Entonces, ayúdenme ustedes. Ayúdenme ustedes. El Q, ¿para qué valores lo hemos estudiado? Tenemos cubierto el menos 1, 1. Tenemos cubierto el menos infinito menos 1 al más infinito. ¿Y qué valores nos están importando ahora? Nos están faltando. El menos 1 y el 1, efectivamente. Esos nos faltan para estudiar completamente a Q a la n. Entonces ahora, volviendo a la demostración, ¿qué pasa si el Q vale 1? ¿A cuánto es Q a la n para todo n? Es constante, ¿cierto? Es 1 para todo n natural. Luego, Q a la n tiende a 1. ¿Sí? ¿Y qué pasa si el Q es menos 1? ¿Qué me queda menos 1 a la n o no? Q a la n. Para todo n natural. Pero ¿cómo es la sucesión menos 1 a la n? Menos 1 a la n es no convergente. Es oscilante, ¿cierto? Bien Camilo, bien Camilo. ¿Cierto? Porque va entre menos 1 a 1. Es no convergente, efectivamente. Entonces, por lo tanto, tenemos el estudio completo. ¿El estudio completo qué dice? Dice que el límite de Q a la n cuando n tiende a infinito es 1 si el Q vale 1. El límite de Q a la n es 0. ¿Para qué valores? Si el módulo de Q es menor que 1, ¿cierto? Que está entre menos 1 y 1. Y el límite de Q a la n no existe. ¿Para qué valores? No existe si el Q está entre menos infinito al menos 1 cerrado, porque el menos 1 cuenta, unión el 1 abierto al más infinito. Y ahí tenemos listo el estudio de Q a la n. Simpático, ¿no? Entonces, chicos, les dejo ahí para que escriban y nos regalamos mutuamente 5 minutos para ir a buscar un tecito, algo, y eso, ¿sí? Así que volvemos en Epsilon, ¿ya? Voy a poner esto en pausa y nos vemos. Ahí está. Entonces, atentos. Vamos con Bernoulli 2. Entonces, para empezar con Bernoulli 2, necesito primero motivar el tema. Entonces, miren. Ejemplo 2. Estudiar
la sucesión Sn igual a n a la k, q a la n, con q entre menos 1 y 1, y k un natural fijo, ¿ya? Entonces atentos, miren, atentos acá. Vamos a estudiar esto, veamos. Y vamos a ver que vamos a quedar cojos con el Bernoulli 1. Nos va a faltar herramientas. Acuérdense que siempre acá en el estudio del curso hemos ido aprendiendo herramientas para atacar los problemas de la mejor forma posible. Entonces, la idea de motivar el Bernoulli 2 es justamente estudiar una sucesión donde el Bernoulli 1 nos va a ser insuficientes. Entonces, miren, ¿cuál va a ser la idea? La idea es casi emular el cálculo anterior. Entonces, miren, voy a considerar, acuérdense que para ocupar los Bernoulli necesito definir h, ¿sí? Entonces voy a considerar h de esta forma. Voy a considerar h como el módulo de q, 1 partido el módulo de q menos 1, positivo. Alguien me puede decir, pero profe, ¿cómo se me va a ocurrir ese h? Ese h nació del mismo tema anterior nomás. En el fondo, miren, despejen el módulo de q. El módulo de q vale 1 partido h más 1. ¿Ven? Es la misma historia. En el fondo, si el q está entre menos 1 y 1, en módulo, el q va a estar entre 0 y 1, y por lo tanto va a ser un número que se va a poder escribir como 1 más h. Así que en el fondo este h aparece de la misma idea anterior. ¿Sí? Así que no hemos puesto nada nuevo, de momento. Entonces, voy a seguir con la misma demostración anterior. Entonces, miren. Multiplicando por n a la k, y reemplazando el h, voy a tener lo siguiente. Voy a tener 0 menor o igual que n a la k por el módulo de q a la n, menor o igual que n a la k partido 1 más nh. ¿Sí? Es lo mismo anterior, solo que ahora voy a multiplicar por n a la k acá, miren. ¿Dónde estoy? Ahí abajo después. Estoy aquí. Aquí estoy. En este paso hice lo mismo anterior, solo que ahora mi objeto va a ser el módulo de q. Y acá fíjense que hay un 1. Fíjense que hay un 1. Y lo único que hice a ambos lados fue multiplicar por n a la k. En el caso anterior, porque necesito un n a la k. Es lo único que hice de diferente. Entonces miren, voy a volver. Ahí está, ¿ven? Es el mismo cuento. Pero ¿qué pasa con la sucesión de la izquierda? ¿A cuánto tiende? O sea, ¿qué pasa en realidad? No, pero ¿qué pasa? ¿A cuánto tiende la de la izquierda? Tiende a 0. ¿Pero a cuánto tiende la de la derecha? No sabemos. Bien, Camilo, efectivamente. No sabemos. No sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque el K, si el K fuese grande, ¿esta cosa converge o no converge? Si el K fuese grande. De hecho, esta cuestión diverge, ¿o no? Si el K fuese grande, se va a infinito. Entonces acá, el Bernoulli 1, porque acá ocupamos Bernoulli 1, nos quedó corto. Nos quedó corto Bernoulli 1. Entonces necesitamos más herramientas. Acá no sabemos. Entonces vamos a tener que utilizar un nuevo conocimiento, y ese nuevo conocimiento de nuevo lo entrega Bernoulli y va a ser el Bernoulli 2. Entonces eso lo voy a dejar acá detenido, stop. Y voy a avanzar con el Bernoulli 2 y vamos a volver después a atacar este problema, ¿ya? Entonces ahora Bernoulli 2. Y para el Bernoulli 2, se entendió que vamos a dejar eso detenido, ¿cierto? Porque de momento no podemos solucionarlo porque nos faltan herramientas, ¿ya? Solamente tenemos Bernoulli 1. Entonces Bernoulli 2 nos da la respuesta, el gran Bernoulli. Entonces, ¿qué dice Bernoulli 2? Aquí tengo Bernoulli 2. Entonces Bernoulli 2 dice lo siguiente. Atentos, voy a escribir esto de una forma tal que va a ser... Oh, acá está lloviendo, no sé, ¿están en la Florida? Hola a todos, está lloviendo, ¿sí? Qué extraño todo.
Ya, Bernoulli 2. Entonces, miren. Para el Bernoulli 2, Puerto Montt, Cristian, bien. Bonito Puerto Montt. La Florida, Nicolás, vecino. ¿Sí? Vecino, Diego. Puente, acá en Puente no. Ah, Nicolás puso sorprendido la Florida. Ya, ya, pues Nicolás es de Puente Alto y Diego es de la Florida, somos vecinos. Bien, Diego. Bien, Diego. Cuidado, Diego, por la calle, porque igual a veces de 6 a 8 salgo ahí a buscar unos celulares. No, mentira, ¿sí? Ya, entonces, mentira, mentira, mentira. Don chiste, ¿sí? Que me gusta esta materia, estoy contento. Entonces, miren. Chicos, 1 más h a la n. Ese es mi objeto. Y este objeto, en realidad lo puedo estudiar así. ¿Se acuerdan del teorema del binomio? Teorema del binomio de Newton. ¿Esto a cuánto es igual? Esto es h elevado a k, ¿cierto? Porque en el fondo es 1 elevado a n menos k por h elevado a k. Y 1 elevado a n menos k es 1. Así que el teorema del binomio de Newton me permite expresar ese objeto, 1 más h elevado a n, de esta forma. Perfecto. Entonces, esto a su vez es igual a n sobre 0, h elevado a 0, más n sobre 1, h elevado a 1 más, hasta n sobre n. ¿Están de acuerdo? Con h elevado a n. Entonces nosotros en cálculo vamos a ver cómo expresar de buena forma esos combinatorios, de tal modo que nos permitan definir un buen Bernoulli. Entonces miren, el n sobre k, por definición, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual n sobre k? A ver si se acuerdan, chicos. N factorial sobre K factorial por N menos K factorial. Bien, gracias, Nicolás. Entonces acá, muy bien, esto es, como dijo Nico, n factorial, n menos k factorial, k factorial. Perfecto, perfecto. Entonces miren, si yo extiendo esto, esto me queda de esta forma, me queda 1 por 2 por 3 hasta n. Y abajo, ¿qué me queda? Me queda k factorial, pero el n menos k factorial en el fondo es esto, es 1 por 2 por 3 hasta n menos k. Entonces hay términos que se pueden cancelar. ¿Están de acuerdo? El 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el n menos k con el n menos k. Y por lo tanto, en el numerador, ¿quiénes me están quedando? Me están quedando el n menos k más 1, etcétera, hasta el n, partido el k factorial. ¿Están de acuerdo? Porque quité hasta el n menos k. Entonces me está quedando el siguiente, que sería el n menos k más 1 hasta el n. Y esto, si lo escribo de otra forma, lo puedo escribir así, como n por n menos 1 por hasta n menos k menos 1. Partido n. ¿Están de acuerdo? En el numerador. Partido k factorial, perdón. La emoción del momento. Entonces, para ver la idea si se entendió, ¿cuántos factores tengo en el denominador? ¿Cuántos factores hay en el denominador si tengo k factorial? Tengo 1 por 2 por 3 por 4 hasta k. ¿Cuántos factores hay? Hay k factores. Y en el numerador, ¿cuántos factores hay? Si quité n menos k factores y en total hay n factores, entonces ¿cuántos me quedan? Si en total hay n, pero quité n menos k, también hay k. O sea que logré una expresión donde tanto el numerador como el denominador tiene la misma cantidad de factores. ¿Sí? Y además me permite escribir de algún modo más fácil esta expresión que tengo acá arriba, la del teorema del binomio. Entonces miren, luego el objeto en cuestión, el 1 más h, elevado a n, lo puedo escribir como, bueno, el n sobre 0 sabemos que es 1, más el n sobre 1 es n por h,
más el n sobre 2. ¿Qué va a ser? El n sobre 2 va a ser n menos 1 medios, h cuadrado. ¿Están de acuerdo, no? Porque ahora mi k acá sería 2. Mi k es 2. Por lo tanto, reemplazando acá, mi k vale 2. Por lo tanto, me queda n menos 2 menos 1 partido 2 factorial. ¿Sí? Y los factores anteriores. Entonces acá me queda n menos 1. Y antes estaba el n. Entonces me queda n por n menos 1 medios. ¿Sí? Solamente si alguien se perdió con esto de los factores, no es necesario, lo pueden simplificar a mano, pero siempre se van a estar demorando porque tienen que estar simplificando cada expresión. Entonces lo que conseguimos arriba es una expresión general cuando yo tengo simplificadas las cosas. Es nada más que eso. Si alguien se olvida de esto o no lo quiere ver, lo que puede hacer es en cada extensión del teorema del binomio simplemente simplificar a mano y les da lo mismo, ¿sí? Más, punto, 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 etcétera, hasta h a la n. Entonces el Bernoulli 1, o sea el Bernoulli 2, es bien simpático porque me permite extender la potencia. Entonces miren, los Bernoulli son los siguientes. Esto es lo que hay que enmarcar. La expresión 1 más h elevado a n es mayor o igual que 1 más nh. ¿Están de acuerdo, no? ¿Eso por qué es? Por Bernoulli 1. Pero también, ¿qué pasa si hago esto, chicos? Atentos. Esto es para h positivo. Ojo. ¿Qué pasa si hago esto de acá? ¿Me lo compran o no? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué esa desigualdad es cierta? Si alguien quiere activar el audio, es mejor para explicármelo. Nicolás, Camilo, Francisca, Sofi, Guillermo. Acá, ¿cuántos términos, cuántos sumandos utilicé? Utilicé 3 sumandos. Pero la expresión de la... Perdón, ¿dónde me quedó el lapicito? Lo perdí. Lo perdí. Acá está, 3 sumandos. Pero la expresión de la izquierda, ¿cuántos sumandos tiene? Son todos estos. Entonces lo que hice ahí fue simplemente considerar algunos sumandos, hasta el grado 2. Entonces este es Bernoulli 2 hasta el grado 2. Como las dos, ¿cierto? Grado 1, grado 2. Entonces así puedo conseguir muchas desigualdades, todas las que quiera. Por ejemplo, ¿cómo sería el Bernoulli 2 de grado 3? Sería mayor o igual que 1 más nh más n por n menos 1 medios h cuadrado más n menos 1, n menos 2, partido 3 factorial, ¿cierto? Que sería 6 por h al cubo. ¿Están de acuerdo, no? Entonces así van consiguiendo una desigualdad. Profe, una duda. Lo Sí, que sí. está escribiendo a la derecha es lo mismo del binomio. Es lo mismo el ¿cierto? binomio, solo que estoy quitando términos para acotar por la izquierda. ¿Sí? Estoy achicando. ¿Sí? Acuérdate que el objeto en cuestión siempre está siendo mayor. Entonces por la izquierda estoy quitando cosas. Entonces, por ejemplo, cuando digo el Bernoulli 2 de grado 3, por ejemplo, llegué hasta el polinomio de grado 3, ¿cierto? Y quité todos los demás. Y como quité cosas que son positivas, por eso puse el h positivo, como quité cosas, entonces en el fondo estoy achicando. Por eso que estoy acotando por la izquierda. Es súper enredado igual porque puse por la izquierda, pero noté por la derecha, pero el menor igual es el que ayuda, ¿sí? Ahí está. El objeto en cuestión es mayor o igual que todo lo que tengo acá a la izquierda, a la derecha. ¿Profe? ¿Y ese n es para todo natural o esos n son mayores que 2? No, es Los, para todo natural. para todo natural. ¿Profe? ¿Sí, sí? ¿No debería ser 1 más h todo eso elevado a n? Ah, perdón. Sí, ese es mi objeto siempre. Ahí sí, 1 más h elevado a n, efectivamente. ¿Y arriba también? ¿En el de grado 2? Ah, ¿O también, ese? puse 2, siempre es n, siempre es n. Sí, gracias. Ah, Lo siento. por eso le decía lo del 2. Ah, no había entendido. Dije una cosa y escribí otra. Ya. No, siempre el objeto en cuestión es este, siempre.
Siempre Ya. ese es mi objeto cuando ocupo las desigualdades de Bernoulli. Entonces el Bernoulli 1, en el fondo el Bernoulli 1, la fuerza que tiene es que el H para el Bernoulli 1 es un poco más amplio. Porque para el Bernoulli 1 el H puede ser negativo. ¿Se ve o no? Para el Bernoulli 1 el H tiene que ser mayor que menos 1, pero puede ser menos un medio. Miren Bernoulli 1, acá está. Bernoulli 1, el H tiene que ser mayor que menos 1. O sea que puede ser menos un medio, puede ser menos un tercio, etc. Pero para el Bernoulli 2, el H, ¿cómo tiene que ser? Para el Bernoulli 2, el H tiene que ser positivo. ¿Y por qué tiene que ser positivo? Porque en el fondo lo que voy a ir quitando, la idea es que eso que voy quitando sea positivo, para poder ir achicando. Y la única forma de asegurarme de que lo que estoy quitando es positivo es considerar una base positiva. Y por eso que estoy exigiendo que el H sea mayor que 0. ¿Ya? Este es simplemente el Bernoulli 2. ¿Quién me puede decir cuál es la gracia del Bernoulli 2? ¿De qué sirve? Para lo que nos quedó en stop. ¿Por qué es importante el Bernoulli 2? ¿Qué nos permite hacer? ¿Qué es lo que tiene Bernoulli 2 que no tiene el Bernoulli 1? ¿Qué creen ustedes, chicos? Tiene más términos y tiene más fuerza, porque por ejemplo, este n que está acá, el del grado 3, por ejemplo, este n de acá, este n de acá, o sea, lo puedes ampliar tanto como quieras, ¿sí? Así que dependiendo de cuánto te sirva, es ampliable. Por ejemplo, en el ejercicio que puse stop, no, lo vamos a ampliar hasta acá más 1 de hecho, ¿sí? Así que de esa forma vamos a hacer que esa tendencia de la derecha tienda a 0, Cristian. Entonces, acá, por ejemplo, como dijo Camilo, que tiene más términos, por ejemplo, ¿este polinomio de qué grado es? Este polinomio es de grado 3. Y si yo necesito un polinomio de grado 5, el Bernoulli, ¿hasta cuánto tengo que extenderlo? Hasta grado 5, ¿cierto? O sea, puedo extender el Bernoulli 2 tanto como quiera, ¿sí? Y eso me va a permitir acotar de buena forma. Entonces, esto de acá es el Bernoulli 2, y ojo, h mayor que 0, ojo ahí. Y ahora vamos a eliminar definitivamente el stop que tengo arriba, que dejamos detenido. Entonces voy a esperar un minutito para que anoten ahí y vamos a volver al stop, volviendo a stop. Pues podría explicar lo de stop de nuevo, que yo no sé de dónde salió esa inecuación, no la entendí. ¿De dónde salió? En el stop. No, en el stop. Ah, ya, vamos a volver a esa después, dame un segundito. ¿Sí? Voy a esperar ahí que copien. Ah, mírame, es que la cosa surgió de acá, mira. Surgió de aquí. Atentos, mira, en el stop. Mientras copian, voy a explicarle a Bastián el tema del stop. Donde quedamos en el stop. Que alguien se puede haber quedado perdido también. Así que gracias, Bastián, porque la duda de uno puede ser la duda de otro. Entonces, mira, siempre que tú tienes esto. Porque el Q era alguien positivo, ¿sí? Era el módulo, creo. Módulo, así que era alguien positivo. Y acotamos así, ¿te acuerdas cuando acotamos de esta forma? En el ejemplo del Bernoulli 1. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Sí, Y acá sí. está elevado a n. Entonces ahora tu h en particular es este. Ese es tu h. ¿Y por Entonces qué mira, ese H? No. ¿Por qué ese H tan raro? porque va a ser justamente el que va a permitir que acá me quede el q a la n. Fíjate que es lo mismo que anotamos antes, así mira, el q es un número entre menos 1 y 1, entonces su módulo es un número entre 0 y 1. Por lo tanto se puede escribir como 1 más h. Sí. Sí. Entonces si acá tú despejas el h, te queda el Mm. h igual a 1 partido módulo de q menos 1. ¿Ves? Ah, ya, ya, Aparece eso de ahí. ya. Sí, sí, aparece de ahí. Obviamente en las pautas, en las guías, en las pruebas, en el libro incluso aparece el H ahí de golpe. Entonces uno dice, oye, ¿de dónde salió ese H? Pero en realidad sale Sí. de toda esta magia que está antes, ¿sí? Ah, ya. Entonces ese H permite que cuando tú lo reemplaces acá, se te vaya esto y te quede solamente el módulo de Q.
Y te queda al revés, Mm. porque 1 partido Q. Entonces acá tú consigues que te quede el módulo de Q a la N. ¿Sí? Claro, Y sí. te queda ese Sí, positivo menor o igual que 1 partido 1 más NH. Y ahí quedamos, ¿no? Ahí estamos. Y multipliqué todo por N de acá. NK. Y ahí quedamos en el stop. ya entendí. Ya, ¿Sí? sí, ahora sí. Sí, ojo que buscando ejercicio en internet de las desigualdades de Bernoulli, en general en las pautas me di cuenta que llegan y ponen el H y no explican dónde viene. Entonces es importante igual, si no entienden dónde viene el H, por ejemplo, despejar la sucesión. Porque acá puede que les pegue SN, puede que les quede Q, puede que les quede A. Despejen eso para que entiendan de dónde viene. ¿Sí? Porque en las pautas generalmente solamente ponen el H como es y uno dice, pero ¿cómo se me ocurrió ese H? Y siempre les recomiendo despejar para que vean de dónde viene. Bien. Entonces en el stop, fíjense en el stop. ¿Dónde está el stop? Acá está el stop. El stop tengo 0 menor o igual que n a la k, módulo de q a la n. 0 menor o igual que n a la k, módulo de q a la n. Menor o igual que, y ahora esto lo voy a acotar por n a la k. A la derecha igual está el n a la k. Me quedó como una letra griega ahí, que no me acuerdo en este momento el nombre. Entonces me quedó n a la k. Y abajo, en vez de poner 1 más nh, ¿hasta qué grado me interesa llegar? Porque quiero que esto tienda a 0. Entonces, si arriba tiene grado K, hasta abajo, ¿a dónde voy a llegar? Hasta abajo voy a llegar hasta K más 1. ¿Están de acuerdo, no? Voy a llegar hasta n por n menos 1 por hasta n menos K más 1. Partido K más 1 factorial. ¿Están de acuerdo, no? Porque ahora ese polinomio es h elevado a K más 1. Ahora, ese polinomio de abajo, ¿qué grado tiene este polinomio en variable n? El grado de ese polinomio es el grado K más 1. ¿Y el polinomio del numerador qué grado tiene? Tiene grado K. Y cuando hago tender n infinito, si el polinomio del numerador tiene grado menor que el polinomio del denominador, ¿a cuánto tiende todo esto? A 0. ¿Ven? Y en eso ayudó el Bernoulli 2. En que en el denominador ahora yo puedo mayorar, porque acuérdense que ahora estoy achicando, entonces acuérdense que es lo al revés, gracias Bernoulli, ¿cierto? Merci beaucoup Bernoulli, ¿cierto? En el fondo me permite, ¿qué cosa, Naito? ¿Qué parte puedo...? Es que ojo, el polinomio del denominador es de grado K más 1 y el numerador es de grado K. Entonces, cuando el numerador tiene un polinomio de grado menor que el denominador, esa fracción completa tiende a 0, porque en el fondo lo que tú haces es dividir por n a la K más 1. Divides por el grado mayor, arriba y abajo. Entonces arriba te queda 1 partido n. ¿Se ve o no? Si multiplicas arriba y abajo por n elevado a k más 1. Entonces esa es como lo que uno hace, pero en realidad uno después en la prueba llega y lo ocupa nomás, ¿sí? Pero si alguien no lo ve, que me acuerdo que Sofi también preguntó antes, siempre uno divide por el grado mayor. Entonces como dividen por el grado mayor, si el denominador tenía grado mayor que el numerador, ahora en el numerador me va a quedar una potencia 1 partido n. Entonces eso se va a hacer, ¿sí? Por eso que esa sucesión tiende a 0. Profe, una duda. Siento que se añadieron términos ahí abajo en el denominador, Sí, pero sí. esos términos son positivos, pues no, entonces la fracción quedaría más chica, ¿o no? No, no, Entonces no, ojo, no. ojo, ojo, porque abajo tú tienes esto de acá. Acuérdate que todo este cambio que tú hiciste era de esta forma. Ahí, con el H. Acuérdate que después el H lo cambiamos por el Q. Y al lado derecho dejamos el H igual para que no nos molestara, ¿sí? Para que no sea el cambio con el Q. Pero ojo que eso, en el fondo lo acotamos así. Por ejemplo, estoy siguiendo, etcétera. Y esta expresión de abajo, efectivamente, es más chica que la expresión de acá, por Bernoulli 2, ¿cierto? Pero si la Sí. expresión del denominador es más chica, entonces la fracción crece. Mm, Acuérdate que estamos trabajando al revés, ¿sí? ya, bueno, está brígido.
Exactamente, Camila. Exactamente. Por ejemplo, Camila puede decir, ¿sabes qué, profe? Yo quiero poner K más 10, por ejemplo. Y puede poner K más 10. Lo importante es que el grado del polinomio del denominador te haya quedado mayor que el grado del polinomio del numerador. Esa es la clave. Esa es la clave, nada más que eso. ¿Sí? ¿Se entendió, Camila, con eso? Por eso que les dije antes que cuando uno acota, no necesariamente la cota que consigan va a ser la misma de Camila, va a ser la misma de Naito, va a ser la misma que Arturo, va a ser la misma que Camilo. Pueden, de hecho, incluso puede que Nicolás haya elegido, por ejemplo, este puro valor, por ejemplo. Y también servía. Exactamente, Camila. Exactamente. Eso mismo. ¿Sí? Lo importante, eso sí, es que la expresión total que obtengas sea una sucesión que se vaya a cero, porque quiere ocupar sándwich en este caso. Y como a la izquierda pusiste el cero, lo importante es que también la derecha converja a cero. ¿Sí? ¿Se entendió, Camila? Ah, supe que era mayor por por lo que le expliqué a Camilo. Porque en el denominador, ojo, en el denominador tú tienes 1 más h elevado a n. En el denominador, ojo, denominador. Y cuando tú achicas en el denominador, la expresión se hace más grande en la fracción, porque el denominador se está achicando. Entonces Bernoulli 2 lo que dice es que el objeto 1 más h elevado a n va a ser mayor o igual que estos polinomios que tú obtienes a la derecha. Pero si esa expresión es mayor o igual, como está en el denominador, como está abajo, entonces está mayorando. Está al revés el concepto, ¿sí? Para que, por eso se quizás más enredado, pero acuérdense que está uno partido algo. Sí, generalmente Miguel se ocupa para eso, que tenemos que acotar. ¿Sí? Con sándwich uno tiene que acotar. ¿Se entendió, chicos? ¿Camila? Ojo, Bernoulli no es trivial. Ojo, cuando hay que ocuparlo, cuando no, la expresión que hay que acotar, todo eso yo siento que no es fácil. Por eso que hay que practicar harto, ¿ya? Entonces yo les recomiendo hacer, por ejemplo, ejercicios, buscar, por ejemplo, en internet, ejercicios de Bernoulli de límites, ¿sí? Y yo encontré varios, así que en una de esas, si quieren, les puedo subir unos PDF de eso para que los tengan, para que practiquen. Pero ojo, lo difícil de esto es que en las pautas que encuentren, puede que la solución de la pauta sea más enredada que la que se le ocurra a ustedes, por ejemplo. Acuérdense que las cotas que consigan pueden ser distintas. Lo importante es que la cota esté bien hecha. Eso es lo importante. ¿Ya? Entonces, antes de terminar la clase, solamente voy a anunciar un teorema y con eso termino la clase, ¿sí? Así que déjenme 2 minutos. Solamente voy a escribir un teorema. Solamente voy a escribir un teorema. Y ese teorema lo vamos a demostrar en la clase que sigue. ¿Sí? Teorema. Y les voy a subir ejercicios para que practiquen, ¿ya? Entonces el teorema dice, 1. Si Sn es una sucesión creciente a partir de un n0 y acotada superiormente, entonces es convergente. Y la 2 dice por abajo ahora, si Sn es una sucesión decreciente a partir de un n, a partir de n0, y acotada. ¿Cómo tiene que ser entonces si la otra era superiormente? Esta tiene que ser acotada inferiormente. Entonces es convergente. Si se dan cuenta, este teorema es fuerte porque me está garantizando que las acotadas son convergentes, pero no solamente tienen que ser acotadas, tienen un apellido. O sea, tienen que ser acotadas inferior o superiormente. ¿Sí? Entonces, ojo ahí. Esta materia, como ya les dije al comienzo de la clase, no es fácil, ¿cierto? No es fácil,
pero lo importante es que practiquen. Les voy a subir ejercicios para que practiquen. Y lo importante, chicos, es que lean el apunte también, ¿ya? Entonces nos va a quedar pendiente la demostración y tenemos que hacer entonces esto, ¿no? Sí, la demostración de este teorema. Está difícil, ¿no? ¿Qué pasó, Cristian? ¿Sí? Y continuará nomás este capítulo, po. ¿Sí? Así que nos vemos la siguiente subsemana, ¿sí? Así que nos vemos, ¿sí? Nos vemos. ¿Ven? Ahí creatividad ante todo. Lo que tengo pensado hacer, detener grabación.